Cumplí 28 años en una tarde fresca de marzo en Raleigh. Y por primera vez en muchos años sentí que tenía algo de que sentirme orgulloso. No estaba casado, no tenía casa todavía, pero había logrado construir una carrera estable como analista financiero en un banco regional, ganando $9,000 al mes. Para algunos, solo sería una cifra en un cheque. Para mí, era la prueba de que tantas noches de desvelo en la biblioteca de la universidad y los años de apretarme el cinturón habían valido la pena. Mis papás decidieron organizarme una cena de cumpleaños en su casa, la misma casa modesta de 2 pisos donde mi hermana y yo crecimos. Llegué con un pish cobbler de una panadería del centro, nervioso pero con esperanza. Quería que esa noche se sintiera como familia otra vez, no como las reuniones tensas que habían marcado los últimos años. El patio estaba adornado con luces, los vecinos platicaban mientras comían brisket en platos de cartón, y los vasos de té dulce tintineaban en la terraza. Mi papá iba y venía entre la parrilla y las mesas, con las mejillas rojas por el calor. Mi mamá revoloteaba acomodando servilletas que no necesitaban acomodarse. También llegaron algunos compañeros del banco, saludándome con sonrisas cálidas al verme. Por un momento, me permití creer que tal vez esta vez sería diferente. Karen estaba sentada junto a la barda del fondo, con los brazos cruzados y los ojos esquivando cada vez que alguien me felicitaba. Traté de ignorarlo, concentrándome mejor en las risas de los vecinos, el olor a carne asada y la rara sensación de ser celebrado. La velada transcurrió entre brindis y pláticas educadas, y por un rato me convencí de que los cumpleaños eran para nuevos comienzos. Pero justo cuando encendieron las velas y todas las miradas se volvieron hacia mí, el peso de la mirada de Karen me recordó que la paz nunca duraba mucho en nuestra familia. Mientras veía las velas titilar sobre el pastel, mi mente se fue sola hacia los años en que Karen y yo éramos niños bajo ese mismo techo. Ella siempre fue la ruidosa, la tormenta que exigía atención. Y casi siempre la obtenía. Zapatos nuevos cuando los viejos todavía servían, permisos extendidos cuando a mí me decían que no sin dudarlo, segundas oportunidades en cosas en las que a mí me mantenían bajo la raya. Desde chico aprendí a desaparecer entre mis libros. Si llevaba un 10 a la casa, mis papás sonreían distraídos, pero si Karen pasaba con un 6, había helado y palabras de aliento porque se estaba esforzando. Para la secundaria ya había dejado de esperar aplausos. La excelencia silenciosa se volvió mi forma de sobrevivir, un escudo que cargaba sin pedirle a nadie que lo notara. Karen, en cambio, parecía flotar de excusa en excusa. Cuando la aceptaron en la UNC Greensboro, mis papás lo celebraron como si hubiera entrado a la Ivy League. Pero al final de su primer año, llamó a la casa diciendo que las clases eran demasiado exigentes, que los maestros no la entendían. Empacó su dormitorio, regresó a Raleigh y ahí terminó todo. Sin regaños, sin expectativas, solo asentimientos comprensivos de que la universidad no es para todos. Desde entonces, fue dando tumbos. Unos cuantos trabajos de mesera, un tiempo corto en una boutique que acabó en pleito con la gerente, y luego largos periodos de desempleo. Cada vez que sus planes se derrumbaban, mis papás suavizaban la historia: malos jefes, sistemas injustos, mala suerte. Alguna vez pensé que tal vez tenían razón, que el mundo era más duro con ella que conmigo. Pero esa noche, en el patio, oyendo las risas a mi alrededor y sintiendo su mirada clavada en mí, lo entendí de otra forma. Karen no era desafortunada. Era una persona con privilegios. Y en una familia que nunca la hizo enfrentar consecuencias, ese sentimiento solo se había afilado con los años. El pastel fue puesto frente a mí, todos cantando, pero lo único que sentía era la tormenta acumulándose en su silencio. Cuando pienso en la vida que he construido, puedo trazar la línea hasta las noches que pasé en la biblioteca de NC State, desvelado sobre libros de finanzas hasta que los ojos me ardían. Las becas cubrían mi colegiatura, pero solo si mantenía calificaciones altas, así que no había espacio para fallar. Trabajaba fines de semana en un diner sobre Hillsborough Street, sirviendo café y contando propinas que apenas alcanzaban para la despensa. Esos años me enseñaron disciplina, pero más que eso, me enseñaron el valor de la independencia. Un verano conseguí prácticas en Charlotte, en una firma de inversiones de tamaño medio. Las horas eran brutales, noches enteras haciendo números para analistas que apenas sabían mi nombre. Pero yo absorbía todo. Cada hoja de Excel, cada presentación, cada error corregido me empujaba más cerca de un futuro real. Cuando llegó la graduación, sabía que podía con la presión porque ya la había vivido. Regresar a Raleigh se sintió como lo correcto.
estar cerca de mi papá mientras envejecía y echar raíces en la ciudad que conocía. El trabajo en el banco regional no era glamoroso, pero era estable. Y el sueldo me dio un respiro que nunca había tenido. 9,000 al mes significaban cuentas pagadas a tiempo, ahorros en el banco y la tranquila certeza de que nadie podía quitarme el piso. No era riqueza, era supervivencia transformada en dignidad. Pero ese cheque también trazaba líneas invisibles. Cada vez que mencionaba el trabajo, veía el destello en los ojos de Karen, la forma en que su sonrisa se tensaba, la manera en que cambiaba de tema. Mi éxito no era solo mío. Para ella, era un espejo de todo lo que no había logrado. Las conversaciones siempre se doblaban alrededor de su humor, y yo aprendí a mantener mis victorias pequeñas, en silencio, para que ella no se sintiera opacada. Aún así, la envidia siempre encuentra la forma de colarse, incluso entre los silencios más educados. Y sentado en esa mesa de cumpleaños, podía sentirla presionándome, espesa y filosa, esperando el momento exacto para reventar. Cuando pienso en la vida que he construido, puedo rastrearla hasta aquellas noches en la biblioteca de NC State, desvelado entre libros de finanzas hasta que la vista se me nublaba. Las becas cubrían mi colegiatura, pero solo si mantenía calificaciones altas, así que no había espacio para tropezar. Los fines de semana trabajaba en un diner en Hillsborough Street, sirviendo café y contando propinas que apenas alcanzaban para el mandado. Esos años me enseñaron disciplina, pero más que nada, me enseñaron el valor de la independencia. Un verano conseguí unas prácticas en Charlotte, en una firma de inversiones mediana. Las horas eran brutales, noches enteras corriendo números para analistas que ni siquiera sabían mi nombre. Pero lo absorbí todo. Cada hoja de Excel, cada presentación, cada error corregido me empujaba más cerca de algo que se parecía a un futuro. Cuando llegó la graduación, sabía que podía con la presión porque ya la había vivido. Regresar a Raleigh se sintió como lo correcto. Estar cerca de mi papá mientras envejecía y echar raíces en la ciudad que entendía. El trabajo en el banco regional no era glamuroso, pero era estable. Y el sueldo me dio un respiro que nunca había tenido. 9,000 al mes significaban cuentas pagadas a tiempo, ahorros en el banco y la tranquilidad de saber que nadie podía quitarme el piso. No era riqueza, era supervivencia transformada en dignidad. Pero ese cheque también trazaba líneas invisibles. Cada vez que mencionaba el trabajo, veía el destello en los ojos de Karen, la forma en que su sonrisa se tensaba, como cambiaba de tema. Mi éxito no era solo mío. Para ella, era un espejo de todo lo que no había logrado. En las cenas familiares, las conversaciones siempre giraban alrededor de su humor. Yo aprendí a mantener mis triunfos pequeños, callados, para que no se sintiera desplazada. Aún así, la envidia siempre se escapaba, incluso en el silencio más educado. Y sentado en esa mesa, podía sentirla apretándome, densa y afilada, esperando el momento de romperse. El canto apenas se había apagado y el humo de las velas se enroscaba en el aire cuando Karen arrastró su silla hacia atrás con un sonido que silenció todo el patio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. No levantó una copa ni sonrió. No ofreció un brindis. Su voz salió cortante, rajando el aire con una convicción que me hundió el estómago. De ahora en adelante, dijo, mirándome directo. Me vas a entregar tus $9,000 de sueldo y cada bono. Si no quieres, lárgate ahorita mismo. Las palabras flotaron en el aire, tan absurdas que al principio pensé que había escuchado mal. Pero luego llegaron los jadeos, recorriendo la mesa como una ola. Un vecino dejó caer su tenedor con un golpe que sonó fortísimo en el silencio. Mis colegas se miraron entre sí, con incredulidad marcada en sus caras, compartiendo una humillación ajena. Yo me quedé congelado, el calor de las velas pegándome en las mejillas. Mi primer instinto fue reírme, descartarlo como una mala broma, pero los ojos de Karen me dijeron lo contrario. Brillaban con un filo duro, desafiándome a contradecirla. Volteé hacia mis papás. Desesperado por una intervención, una defensa, lo que fuera que rompiera la ridiculez del momento. Los ojos de mi padre estaban fijos en el cuchillo de brisket que aún sostenía, los nudillos blancos en el mango. Mi madre bajó la vista a su regazo, los dedos retorciendo la servilleta. Ninguno habló, ninguno se movió. Era como si ese silencio lo hubieran ensayado. Un guión viejo que conocían de memoria, dejar que Karen hablara, que explotara, y los demás aguantar. Pero esta vez no se trataba de berrinches por calificaciones en la prepa o por un trabajo perdido. Esta vez era mi vida, mi trabajo. Mi independencia puesta sobre la mesa,
reclamada por alguien que nunca había movido un dedo para ganarla. La traición me golpeó en dos olas. Primero, la desfachatez de la exigencia de Karen, como si mi cheque ya fuera suyo. Y después, el peso aplastante del silencio de mis padres, su negativa a protegerme de su codicia. No necesitaban decir nada. Con la cabeza gacha me lo dijeron todo. El pecho se me cerró y sentí el ardor de la humillación queriendo asomarse por mis ojos. A mi alrededor, los murmullos crecieron, los invitados moviéndose incómodos en sus sillas, pero nadie hablaba más alto que un murmullo. Todo el calor de la noche se había drenado, reemplazado por un aire pesado, sofocante. Supe en ese momento que algo se había roto para siempre. Y cuando empujé mi silla hacia atrás, el chirrido de las patas contra la madera del porche llamó todas las miradas hacia mí. El aire se sentía más denso con cada segundo. Los murmullos se extendieron como cuchillas, raspando contra mi piel. Aunque no podía distinguir las palabras, sentía los ojos encima, vecinos, colegas, incluso familia. Todos esperando ver cómo iba a reaccionar, cómo sobreviviría a que me despojaran frente a ellos. Karen se recargó en su silla, con una sonrisa torcida que decía que había estado esperando ese momento. Se alimentaba del silencio, del espectáculo que había armado, relajando los hombros como si hubiera probado algo. Para ella, eso era la victoria. Volví a mirar a mi papá, buscando una señal de que al fin hablaría, de que el hombre que alguna vez me dijo que estuviera orgulloso de lo que construí me defendería. Pero solo giró el vaso de whisky en su mano, acariciando el borde como si estudiar el cristal pudiera salvarlo de enfrentarme. Mi mamá mantuvo los ojos clavados en el mantel, los dedos apretados en su regazo, como si pensaran que si no se movían, si no respiraban, podrían borrar lo que Karen había dicho. La traición me ardió más que la exigencia de mi hermana. Su crueldad la esperaba. El silencio de ellos, no. La vergüenza me retorció por dentro hasta volverse insoportable. Me enderecé, empujé mi silla hacia atrás. El rechinido cortó los murmullos. Todos los ojos sobre mí. Me puse de pie sin decir una palabra, el pecho ardiendo, pero el rostro firme. No les daría el gusto de verme caer. La sonrisa de Karen titubeó apenas un instante cuando levanté el mentón y me alejé de la mesa. No esperé que nadie me llamara, porque sabía que nadie lo haría. Crucé el patio bajo las luces colgadas, entre los invitados que se hicieron a un lado en silencio, pasando por la casa que alguna vez llamé hogar. El aire nocturno me envolvió, frío y punzante, mientras cruzaba la calle hacia donde me esperaba el carro. Abrí la puerta, me senté y, con una última mirada hacia el patio iluminado detrás de mí, giré la llave y me perdí en la oscuridad. Las calles familiares de Raleigh pasaban borrosas entre lágrimas y luces. Pasé por la tienda donde trabajé de adolescente, la biblioteca donde gasté tantas horas con la mochila llena de ambición, la cafetería donde servía cafés para ahorrar para libros. Cada esquina traía un recuerdo, recordándome lo lejos que había llegado, lo mucho que había construido por mi cuenta. El dolor en el pecho palpitaba con cada kilómetro. La rabia ardía contra Karen, contra mis papás, contra mí mismo por seguir deseando su aprobación. Pero debajo de la rabia había algo más, algo que no esperaba, alivio. Bajé la ventana, dejando que el aire frío de marzo me golpeara la cara. Se sentía como limpieza, como si la misma noche estuviera despojando el peso de todos esos años de cargar en silencio, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Sin pensarlo, giré hacia Puyand Park, el mismo parque al que mi papá me llevaba cuando era niño, cuando aún creía que él podía sostener cualquier cosa. Estacioné y caminé hasta el estanque, cuya superficie reflejaba la luz tenue de los faroles. Sentado en una banca, me dejé respirar lento, constante, hasta que el ruido de la noche se desvaneció por primera vez en mucho tiempo. El silencio no se sintió como ausencia. Se sintió como espacio. Espacio para existir sin que nadie me exigiera, me minimizara o me borrara. Lo susurré en voz baja, apenas un aliento. Nadie volverá a dictar mi valor. Las palabras flotaron en el aire, más fuertes de lo que yo me sentía, pero verdaderas. Me quedé ahí hasta que el frío se me metió en la ropa y me entumió las manos. Luego me levanté y regresé al carro, listo para enfrentar lo que viniera. Cuando por fin llegué a mi departamento, el cansancio me cayó encima como una losa. Me quité los zapatos, dejé el celular en la barra y me desplomé en el sillón, mirando el techo. La noche había abierto algo crudo dentro de mí, pero también había dejado una extraña firmeza, como si el suelo al fin se hubiera asentado. Cerca de la medianoche, mi celular vibró. Estuve a punto de ignorarlo, pero el nombre en la pantalla me congeló,
Karen. Contesté, preparándome. Su voz no era cortante esta vez. Estaba temblorosa, desigual. Ara, necesito que me ayudes. Por favor. No dije nada, dejé que ella llenara el silencio. La gente lo grabó, lo que solté en la fiesta. Está en todos lados. Los vecinos ya hablan. Tus compañeros del banco estaban ahí, y sé que se lo van a contar a todos. Mamá y papá están humillados. Dicen que arruiné nuestro nombre. Tienes que arreglar esto. Diles que era una broma. Me quedé escuchando el pánico en su voz. Las grietas donde horas antes había vivido su triunfo. Mi humillación siempre había estado a su disposición, pero esta vez, el reflector se había volteado hacia ella. No puedo deshacer lo que tú elegiste decir, le respondí, mi voz firme. Sollozó, respirando entrecortada. Si no lo haces, todos me van a odiar. Vas a dejar que me odien. Pensé en la sonrisa burlona en su cara, en el silencio de mis papás, en la manera en que salí caminando solo. Mi respuesta no salió rápido, pero cuando llegó, se sintió definitiva. Esto no me toca a mí arreglarlo, dije, y colgué. El silencio retumbó más fuerte que su voz. A la mañana siguiente, manejé hasta la casa de mis padres. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. El patio todavía tenía rastros de la noche anterior. Sillas plegables apiladas en el porche, platos de cartón en el bote de basura, un olor tenue a carbón flotando en el aire. Adentro, la casa estaba callada, con ese silencio que carga culpa. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, un café enfriándose entre sus manos. Mi mamá estaba en el fregadero, enjuagando platos que ya estaban limpios. Ninguno me miró hasta que jalé una silla. Debí haber dicho algo, murmuró mi papá al fin, con los ojos fijos en la taza. Los dos debimos. No lo hicimos porque, ya sabes cómo se pone Karen. Siempre hemos intentado mantener la paz. Dejé que sus palabras quedaran colgadas en el aire, pesadas e insatisfactorias. Su silencio dolió más que lo que ella dijo. Ella ha sido así por años, pero ustedes lo dejaron crecer. Lo de anoche no fue solo culpa de ella. También fue de ustedes. Mi mamá se giró, con los labios temblando. Pensamos que si le dábamos lo que quería, se iba a calmar. No entendimos lo que te costaba a ti. Mantuve la voz firme. Me costó más de lo que creen. Pero no voy a dejar que ella dicte mi vida. No le voy a entregar mi sueldo, y no voy a seguir encogiéndome para que ella se sienta grande. Si quieren reconstruir algo conmigo, tiene que empezar con honestidad, no con silencio. Ambos asintieron, pequeños, inseguros, como gente escuchando un idioma que no hablaban desde hacía años. Me levanté, listo para irme, sabiendo que lo demás ya les tocaba a ellos. Y por primera vez, sentí que el peso de la decisión se había movido de mis hombros a los suyos. En las semanas siguientes, el caos se fue apagando, aunque sus ecos seguían. Llené mis días de propósito. Me inscribí en cursos de preparación para el CFA que me mantenían estudiando hasta tarde, como en la universidad, pero ahora con una determinación más filosa. Los fines de semana agarraba mi carro y manejaba con una maleta pequeña, a veces a Wilmington, a veces a Asheville, dejando que el cambio de paisaje me recordara lo grande que era el mundo más allá de las cuatro paredes de la casa familiar. Me acerqué más a amistades que antes había descuidado, diciendo que sí a cenas, a caminatas, rodeándome de gente que me veía por lo que soy, no por lo que podían quitarme. Cada risa compartida, cada conversación que se alargaba hasta la madrugada, fue cosiendo algo roto dentro de mí. Mis papás intentaron acercarse a su manera. Una carta por correo de mi mamá con unas palabras diciendo que estaba orgullosa. Mi papá cayendo con una bolsa de mandado, insistiendo que había comprado de más. Aceptaba los gestos, pero los mantenía a distancia, sabiendo que la confianza no se repara con detalles, sino con acciones. Con el tiempo, Karen se fue desdibujando. Escuché por los vecinos que dejaron de invitarla, que la historia de esa noche la perseguía en cada cuarto al que entraba. La sonrisa que siempre cargaba fue reemplazada por silencio, y por primera vez no tenía a quien culpar. Al mirar atrás, entendí que ese cumpleaños no había marcado la pérdida de mi familia ni el derrumbe de pertenecer. Había marcado algo distinto. El momento en que me elegí a mí mismo. No fue un final, fue un renacer. Uno que reclamé con nada más que mis propias manos.